un podcast de Cooperativa. El Kilo Producciones. Hola, mi nombre es Yosa Vidal y soy escritora. Escribo novelas y cuentos, tengo 2 novelas, El Tarambana y Vals Chilote. El Tarambana acaba de ser reeditado por Editorial Overol, acá en Chile. Y hoy les vengo a hablar del libro que cambió mi vida, que es la historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Francisco de Quevedo. El libro que cambió mi vida, un podcast original de Rodrigo Canales y Braulio Martínez. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura Convocatoria 2025. Francisco de Quevedo, 1580-1645. Proveniente de la pequeña nobleza española, se convirtió en autor fundamental del siglo de oro español. Reconocido por su ingenio picaresco y su crítica mordaz a la sociedad, se consolida con su obra maestra de 1626, Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, conocida popularmente como El Buscón. En esta novela, Quevedo satiriza sobre la corrupción y el determinismo social mediante las aventuras del protagonista. Son muchos los libros que han marcado mi vida, porque no es una vida la que uno tiene, ¿no? Son varias, y entonces hay muchos libros que me han quebrado, me han conmovido un montón. Pero sí voy a hacer este ejercicio un poquito tramposo de ir jerarquizando y tomando lecciones así como definitivas. Yo puedo decir sin mucho titubeo que uno de los libros que cambió mi vida es una de las primeras obras de Quevedo, que es La vida del buscón, que es una novela picaresca del siglo XVII español. Este libro lo leí primero a los 20 años, cuando iba a la carrera de literatura en la Universidad de Chile, pero después lo he ido releyendo, y entonces lo leí porque me di el trabajo de empezar a redescubrir, releer más o menos la tradición de la picaresca en general, porque la picaresca me pareció muy importante como un punto de inflexión en la literatura universal en España y en Latinoamérica, primero por esta cosa de que aparecen las clases bajas. Bueno, y la historia del buscón es bastante simple, se presenta como una carta escrita, ¿no es cierto?, que está dirigida a alguien esta historia. En el fondo yo voy a contar mi vida desde el comienzo para presentar mi caso y para que vuestra merced o quien sea que está al otro lado de esta carta pueda hacerse un panorama de por qué llegó hasta ese punto de su vida que es el punto más miserable. Pero sin duda lo que más me gustó y lo que más me sigue fascinando es el sentido del humor y también como el desparpajo que se produce con estas como atmósferas de pesadilla que logran aparecer en las novelas picarescas o en las narraciones picarescas en general, ¿no? Entonces uno como se va armando los personajes desde el comienzo, a partir de objetos. Es genial Quevedo en eso, y yo creo que aprendí un poco de eso como estrategia narrativa, que es describir los personajes por los objetos que los rodean, ¿no? La descripción física de licenciado Cabra es fantástica también. Era horrible, por ejemplo, dice que tenía los ojos avecindados al cogote y que sus barbas estaban descoloridas por el miedo que le tenían a la boca. El buscón, Francisco de Quevedo. Mirado de medio abajo, parecía tenedor o compás, con 2 piernas largas y flacas. Su andar muy espacioso. Si se descomponía algo, le sonaban los huesos como tablillas de San Lázaro. La habla ética, la barba grande que nunca se la cortaba por no gastar, y él decía que era tanto el asco que le daba ver la mano del barbero por su cara, que antes se dejaría matar que tal permitiese. Cortábale los cabellos un muchacho de nosotros.
Traía un bonete los días de sol ratonado con 1000 gateras y guarniciones de grasa. Era de cosa que fue paño, con los fondos en caspa. La sotana, según decían algunos, era milagrosa, porque no se sabía de qué color era. Unos, viéndola tan sin pelo, la tenían por de cuero de rana. Otros decían que era ilusión. Desde cerca parecía negra y desde lejos entre azul. Llevábala sin ceñidor, no traía cuello ni puños. Parecía, con esto y los cabellos largos y la sotana y el bonetón, teatino lanudo. Cada zapato podía ser tumba de un filisteo, pues su aposento, aún arañas no había en él. Conjuraba a los ratones de miedo que no le royesen algunos mendrugos que guardaba. La cama tenía en el suelo y dormía siempre de un lado por no gastar las sábanas. Al fin, él era archipobre y protomiseria. Me fascinó porque también me hablaba muy bien de un modo de pensar el horror, de un modo de pensar la pobreza, la miseria, el miedo, en un contexto en el que yo estaba repensando los discursos de la memoria histórica, ¿no? de la dictadura, cómo leer y cómo escribir también las memorias del horror, que no fueran en el mismo tono, que no repitieran ese tono heroico, porque finalmente yo me sentía parte de una generación de los derrotados, más bien yo estaba buscando ejemplos, así como el Buscón Don Pablo es ejemplo de vagabundo. Yo estaba buscando ejemplos de la derrota, ejemplos del fracaso, y que no fueran y que escaparan del discurso heroico de la ética revolucionaria militante. Para mí, la maravilla que me abrió el Buscón fue que el pícaro, Don Pablo, sí puede servir como un contraejemplo, pero es la excusa de una serie como de excesos. Hay una desvergüenza, por ejemplo, de los personajes de la picaresca, el mismo Buscón Don Pablo, que no es edificante, o sea, no es educativa. Y eso, ese como puro goce, creo que es vital, ¿no? Es vital para pensar cómo contar la historia. Y como cuáles son las necesidades de la escritura. A mí por lo menos me permitió pensar en eso. Y yo creo que más bien como que me desvirgué, ¿no? Como escritora realmente, porque no dije, claro, también me voy a restar un poco de importancia a mí misma también como narradora, ¿no? O sea, ¿qué importa tanto, no? Eso es como un ejercicio también de humildad y de libertad, ¿no? El Buscón, Francisco de Quevedo. Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí el dejar tantos amigos y apasionados, que eran sin número. Vendí lo poco que tenía de secreto para el camino y con ayuda de unos embustes hice hasta 600 reales. Alquilé una mula y salíme de la posada, a donde ya no tenía que sacar más de mi sombra. ¿Quién contará las angustias del zapatero por lo fiado, las solicitudes del ama por el salario, las voces del huésped de la casa por el arrendamiento? Uno decía, siempre me lo dijo el corazón. Otro, bien me decían a mí que este era un trampista. Al fin yo salí tan bien quisto del pueblo que dejé con mi ausencia a la mitad de él llorando y a la otra mitad riéndose de los que lloraban. Claro que él quiere ser un caballero, ¿no? Pero es más bien el personaje se mueve por una necesidad, por esta necesidad básica. Entonces, el hambre que pasaban ahí era terrible y dicen, por ejemplo, las cenas eran eternas porque no tenían ni principio ni fin. Y ahí vienen una serie también de chascarros. Por ejemplo, está esta escena súper conocida que es cuando como estos ritos de iniciación, los ritos universitarios, ¿no? Le tiran caca, ¿no?
Y es en estas imágenes súper grotescas, así como pantagruélicas, y él está absolutamente lleno como en un cerro de caca y se ríen de él, y sobre eso le pegan. Son como ritos de iniciación, todo para ser cada vez peor, ¿no? Entonces, claro, eso se sobrepone a esos momentos y va creciendo como pícaro hasta que hay otro momento de inflexión. Entonces él decide ser bellaco entre los bellacos. El Buscón, Francisco de Quevedo. Y por no ser largo, dejo de contar cómo hacía monte la plaza del pueblo, pues de cajones de tundidores y plateros y mesas de fruteras, que nunca se me olvidará la afrenta de cuando fui el rey de gallos, sustentaba la chimenea de casa todo el año. Callo las pensiones que tenía sobre los habares, viñas y huertos, en todo aquello de alrededor. Con estas y otras cosas, comencé a cobrar fama de travieso y agudo entre todos. En el Buscón es ese momento en el que él dice, bueno, voy a ser de plano malo, ¿no? O sea, voy a ser bellaco. Y entonces le llega un día una carta de su tío Alonso Ramplón, que es realmente genial. Toda esa historia que le dice ahí su tío, tu papá murió y a tu mamá se la llevaron presa, la Inquisición se la llevó presa y yo te guardé una platita, entonces ven a buscarla. Y él, por supuesto, esa es la gran excusa para poder salir de nuevo de aventura y, digamos, zafarse de ese primer amito que tuvo. Y le dice, bueno, don Diego, espero verte algún día, pero chao, me voy yo a recuperar lo mío y a vivir mi vida. Entonces eso ya queda ahí realmente en libertad, ¿no? Y llega a buscar su platita donde su tío Alonso Ramplón, pero el caso es que el tío era verdugo, ¿no? Era verdugo y entonces dice ay, Quevedo era un águila en el oficio. O sea, era tan buen verdugo que dice, es que genial eso. Era tan buen verdugo que daban ganas de ahorcarse con él, ¿no? Entonces, la cosa es que el mismo tío es que además le cuenta ahí que es el que había ajusticiado al padre, porque el padre, como era ladrón, lo pillaron y entonces le cuenta con mucha pena que hasta tuvo que ahorcarlo, pero lo cuenta también en un lenguaje muy paródico, porque como que trata de darle dignidad al evento de la muerte del padre. Entonces dice, y murió muy estirado, que claro, estaba estirado porque estaba colgado, ¿no? Y el don Pablos queda absolutamente como impresionado del grotesco y decide irse, ¿no? Irse y claro, ni siquiera agradecerle a su tío y ahí corta el cordón umbilical, ¿no? Corta sus lazos de origen. El Buscón, Francisco de Quevedo. Iba entre mí diciendo, allá quedarás, bellaco de sonrabuenos, jinete de gaznates. Consideraba yo que iba a la corte, a donde nadie me conocía, que era la cosa que más me consolaba, y que había de valerme por mi habilidad allí. Propuse de colgar los hábitos en llegando y de sacar vestidos nuevos cortos al uso. Pero volvamos a las cosas que el dicho de mi tío hacía, ofendido con la carta que decía en esta forma: Señor Alonso Ramplón, tras haberme Dios hecho tan señaladas mercedes como quitarme de delante a mi buen padre y tener a mi madre en Toledo, donde por lo menos sé que hará humo, no me faltaba sino ver hacer en vuestra merced lo que en otros hace. Yo pretendo ser uno de mi linaje, que dos es imposible, sino vengo a sus manos y trinchándome como hace a otros. No pregunte por mí ni mi nombre, porque me importa negar la sangre que tenemos. Sirva al rey y a Dios. No hay que encarecer las blasfemias y oprobios que diría contra mí. Volvamos a mi camino. Y así se va de aventura tras aventura, conoce a curas, conoce a poetas, conoce a un ermitaño estafador, a damas, ¿no? A ladrones, se disfraza de mendigo, se disfraza de un tipo discapacitado que por lo demás es creo que el momento en que mejor le va. Se hace pasar por caballero de la corte también, pasa varias veces por la cárcel, le pegan, le cortan la cara, ¿no? Se hace actor también y escritor de obras cómicas. Creo que esa parte ahí hay toda una reflexión literaria muy hermosa. Entonces, porque hace obras cómicas y románticas, entonces también escribe cartas de amor por pedido. También se hace galán de monjas, anda conquistando monjas, pero se desespera porque es un poquitito como esa misma estética de la poesía petrarquista, ¿no? Del amor cortesano. Entonces
se quedó aburrido de solamente tocar las yemas de los dedos de las monjas a través de los barrotes. Y, o sea, tenía tan marcado, porque tenía que apoyar, esto es como confesionarios, ¿no? Tenía que apoyarse contra esa reja del confesionario y se apoyaba con tanta fuerza, con ganas de abrazarla, que tenía ya marcados los barrotes en su frente. El Buscón, Francisco de Quevedo. Al fin yo llamaba ya señora a la abadesa, padre al vicario y hermano al sacristán, cosas todas que con el tiempo y el curso alcanza un desesperado. Empezáronme a enfadar las torneras con despedirme y las monjas con pedirme. Consideré cuán caro me costaba el infierno, que a otros se da tan barato y en esta vida, por tan descansados caminos. Veía que me condenaba a puñados y que me iba al infierno por solo el sentido del tacto. Si hablaba solía, porque no me oyesen los demás que estaban en las rejas, juntar tanto con ellas la cabeza, que por 2 días siguientes traía los hierros estampados en la frente y hablaba como sacerdote que dice las palabras de la consagración. No me veía nadie que no decía, maldito seas, bellaco monjil, y otras cosas peores. Claro, la picaresca entonces me hizo pensar mucho en el presente político de la derrota revolucionaria, porque me permitió pensar esos discursos míticos y sublimados de la izquierda que tenían y todavía tienen, ¿no? En los elementos, así como un decálogo de los elementos de la épica, ¿no? Y de las novelas de caballería, de los hombres fuertes y las mujeres fuertes y las mujeres luchadoras y el valor y la lealtad y la lucha, etc. Pero vi en la picaresca que después del fracaso de los procesos revolucionarios, estos discursos épicos mitificantes estaban del todo descontextualizados. Y entonces el pícaro como el revés del héroe sublime, como una parodia de este ideario del héroe, me pareció que era una de las mejores formas de partir una novelita picaresca de la dictadura. Y entonces, claro, es influencia directa para mi novela El Tarambana, que es mucho fracaso, pero también de nuevo es mucho placer, es mucha y es una, no es una novela que intente llenar ningún checklist de nada de lo que debe ser la memoria, y más bien me hice eco de este ejercicio quevedesco del estallido, ¿no? De esta explosión, y lo dejé andar. El Tarambana se trata de una chica que se trasviste porque vive una situación de un abuso en el comienzo de su vida. También es hija de un chofer de micro que es masajeador de volantes, y la madre también es media puta, ¿no? Entonces también está en una encrucijada social más o menos similar a la del pícaro, y entonces luego de una situación de abuso que, como el Lazarillo no quiere contar para no dilatar la historia, sale al camino y tiene que trasvestirse en hombre como para poder sobrevivir, pero también porque quiere, ¿no? O sea, ¿por qué no? El Tarambana, Llosa Vidal. No detallo lo que esos hombres hicieron conmigo por no ruborizarlo a usted, pero sí puedo adelantar que, como el fraile que al Lazarillo dio los primeros zapatos que rompió en su vida, estos hombres me dieron con lo que quisieron y rompieron otras partes en mí. Y si hasta ese momento me creía con cierta agudeza, pues me había salvado de abusos y malos tratos, supe que mi simpleza era grande y que debía avisorar el mal y la explotación que los hombres buscan causar en los otros, especialmente en las mujeres jóvenes como era yo en ese entonces. Tuve algo de conciencia de ello gracias a que en mi país había gentes que llamaban a enfrentársele al amo y denunciarlo para recuperar la dignidad y castigar a quien se la lleva. Yo a estos no me uní, pues sabía que quien siembra vientos recoge tempestades. Y tantos aires dieron los pobres, que ya luego la historia se encargó de que no solo tempestades los dejaran bien quietos, sino borrascas, torbellinos y hasta tifones los mudaran al patio de los que no hablan más, sin poder sembrar ahí ni sus propios huesos. Por esto y muchas otras razones que no digo, decidí cortarme el cabello que con esmero cuidaba mi madre,
esparcirlo por el canal Las Perdices y salirme de casa para no volver más. Cualquier lector se podrá dar cuenta fácilmente de que esta novela picaresca sigue un poco ese patrón, el mismo patrón de muy humorístico, pero con un trasfondo pesadillesco, ¿no? Es como esas risas de pesadilla, esas risas de esa... la risa propia del lector, o por lo menos la risa que yo busco producir, es una risa terrible al mismo tiempo, ¿no? Porque son situaciones terribles. Pero ¿por qué no reírse un poco de eso también? El humor, sabemos, es una tremenda herramienta, una herramienta incisiva, no por nada al dictador, no, a ningún tipo, hasta el día de hoy, hasta los presidentes, las bellacos de presidentes que tenemos en nuestros países, se ofenden muchísimo cuando se ríen de ellos. Creo que alguien se ría de uno de esos narcisos es una de las armas más ácidas, ¿no? Es que Chile es muy ciútico, ¿no? Entonces el lenguaje de una picaresca que está desacomodado, o sea, en un principio para mí fue como difícil y violento mantener el tono, pero al final se vuelve más, o sea, como que es un lenguaje natural en un espacio en donde la palabra vacía y estos vuelcos retóricos son el pan de cada día, ¿no? O sea, y sobre todo en un país muy clasista, ¿no? El Tarambana, Llosa Vidal. El tema del lecho fue otro embrollo, pues la gorda de su esposa había pasado a mejor vida hacía no mucho tiempo, y al yo querer ser más diabla que el amo, y estando como estaba con atuendos de varón, me salió más caro el caldo que los porotos, y me tocó dormir con él por no acercármeles a sus pimpollos con intenciones incontinentas. Y digo que la difunta señora debe haber sido gorda no por lenguaraz, sino primeramente porque su lado de la cama estaba tan hundido que casi al suelo llegaba, arrastrando al hombre por las noches hacia mi lado. Luego y peor, lo digo por la clara descendencia que había dejado, cuya rubicundez no era producto de la escueta alimentación a la que se veían expuestas, sino pura y porfiada herencia genética. A pesar de esto, no me arrepentí nunca de haber tomado los hábitos de varón, pues luego aprendí que los buscones no quieren a las mujeres ni de consejeras ni de bufonas, sino solo para acostarse con ellas, y como el tal señor Quintana demostró ser uno de ellos y de los peores, yo me llevaba a sotinas por ser, como él llamaba, tan rarito, pero nunca, y esto gracias a Dios Padre que reina desde el cielo, me vi en aprietos por zafármela al patrón de sus ímpetus. Claro, hay un desarrollo ético, digamos, pero no moral. No hay una regla, y entonces ahí pensé yo que el grotesco era de las mejores herramientas para poder pensar lo que Enrique Lin llama el ojo retórico de la realidad, ¿no? El ojo retórico que todo busca como nivelarlo, es como es el ojo de la cámara que está justo al medio, ¿no? Pero como propone el mismo Lin, tratar de buscar este ojo aberrante, que es el ojo del enano o del gigante, es el ojo de la persona que está como fuera de la retórica. Y para examinar esos detalles pequeñitos de la realidad que hacen que el mundo sea un conjunto de defectos más que de virtudes. La realidad como un mar de miseria, antes que un lugar de las oportunidades, que es como otro modo de pensar o los movimientos revolucionarios o directamente el mundo como un lugar para explotar y desarrollar según una visión capitalista. Entonces el personaje navega en este mar de miserias que es la vida, pero ahí mismo se emborracha y tiene sexo y encuentra una mujer que lo ama y se ríe y escribe malos poemas también. Un libro puede cambiar tu vida, o un libro puede cambiar alguna de las muchas vidas que tienes. Hay un libro para cada vida que tenemos. Solo necesitas encontrar el tuyo. Yo soy Llosa Vidal
y este fue el libro que cambió mi vida. El libro que cambió mi vida. Idea original y guión Rodrigo Canales. Grabación y producción Braulio Martínez. Voz lectura Emilia Noguera. Diseño sonoro Juan José Baeza.